ser Leti Ajá, para que ella te presente. ok. Déjame entonces Vamos abrir a para dar unos compartir. minutitos. Sí, unos Sí, minutitos más nada más. En punto de las 10, si quieres, empezamos. sí, podemos dar igual otros 5 minutitos después de las 10, nada más para ir checando que se vayan conectando. Gracias, Jackie. Claro, sí. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Demos unos minutos más para que se conecten más personas, por favor. Buenos días, pues con la gente que está siendo puntual, por respeto a ellos, vamos a empezar. Eh, el día de hoy tenemos una presentación muy interesante, ya que nuestra psicóloga nos hará favor el día de hoy de hacerlo. Siempre las pláticas con ella son muy interesantes y sobre todo de mucha información para ustedes como pacientes y como familiares. Eh, gracias por estar aquí, gracias Leti por la presentación y pues los vamos a dejar con ella para que iniciemos. Muchas gracias y buen día. Gracias, Leti. Voy a compartir. Buenos días a todos. Un gusto verlos. Es un placer para mí, como siempre, estar con ustedes. La dinámica que vamos a seguir durante la presentación va a ser expositiva, pero si en algún momento tienen unas dudas, me va a estar apoyando tanto Leti, que ya la conocen del área de atención a pacientes. Buenos días, Leti, como Jackie también en la parte de trabajo social con el chat para que revisemos sus dudas. Al final voy a tratar de contestar o contestaremos la mayoría. Si de repente el tiempo nos come, creo que vamos a ajustar algunas, pero yo creo que no. Así que en realidad espero que les agrade muchísimo esta parte de la temática,
que puedan identificarse con parte también de lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta parte. Dejen solamente tener esta parte de poder compartir, que está tardando un poquito, perdonarán ustedes, a veces el internet nos puede fallar. Y díganme, ya lo ven, ¿verdad? Sí, Leti, ya se ve. Ok. Un poquito de mí. Yo soy licenciada en psicología, tengo diplomado en tanatología, tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Algunos cursos de neuropsicología, de acompañamiento, de ansiedad, de depresión, que es normalmente lo que más me enfoco, y de violencia de género también. Actualmente soy voluntaria aquí en FIADEMAT, así como en otras asociaciones, y terapeuta particular. Entonces, vamos a continuar un poquito ya hablando del tema de hoy, que va a ser la resiliencia, ¿ok? Tal vez alguno de ustedes ya ha escuchado sobre este término. Por ahí, igual, si alguien quiere opinar, puede levantar su manita y no va a haber mayor problema. Me va a encantar escucharlos, ¿ok? Y vamos a comenzar con esta imagen. ¿Qué es lo que pueden ustedes ver por ahí? ¿Quieren pueden apoyarme en el chat o alzando su manita? A quien tenga en vivo ahorita en Zoom o a quien tenga en Facebook, que no alcanzo a ver a quienes están presentes todos. Creo que tengo muy poquitos. Ok, Araceli, muchas gracias. Nos mencionas algo roto y reparado. Ok, perfecto. Muy bien, es así. Lo que vamos a tener aquí justamente es una vasija japonesa que tiene un nombre, igual mi japonés no es muy bueno, así que si lo pronuncio un poco mal, ustedes disculparán. Se llama kushikari, que significa esta arte de aquello dañado, repararlo. ¿Ok? Y esto surge en alguna de las dinastías como una forma de poder reparar las vasijas, que en aquel momento pues eran algo costosas y que cuando se pegaban pues no quedaban muy bien. Entonces un alfarero ideó esta parte de poder reparar y recubrir un poco con oro. Entonces las volvió todavía más fuertes y más bellas, digamos así, hacia la vista. Entonces es una técnica que se utiliza mucho ahora y se convirtió también en una parte como de filosofía, que aquello que está roto no llega a ser inservible, que aquello que a veces por alguna circunstancia puede dañarse, puede convertirse también en algo muy bello y puede seguir sirviendo y puede ser todavía más fuerte. Y eso nos lleva un poco a lo que justamente es este concepto de resiliencia, ¿no? Entonces la resiliencia va a ser un término que deriva del verbo en latín resilio, que significa saltar hacia atrás o rebotar también. También es un término que proviene mucho de la física, ¿ok? Y que se aplica a la elasticidad de un material, que tiene la capacidad de resistir golpes, choques o impactos fuertes y volver a una forma original. En esa parte, la psicología lo retoma por ahí de los años 70 en estudios que hace con niños que viven en circunstancias difíciles y cómo se convierten en adultos funcionales. Entonces, esta palabra, en un ámbito más psicológico, va a tener esta parte, ¿no? De que la resiliencia es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, incluso ser transformados positivamente por ellas. Esto nos lo dice Grothendieck, que es un psicólogo también especialista en el tema de la resiliencia. Entonces, si se dan cuenta, esto salta de la física y pasa a esta parte dinámica de lo emocional. Entonces, como lo veían al principio de la vasija, algunas circunstancias que pueden ser crisis van a detonar una transformación en nosotros, van a implicar que comencemos a desarrollar recursos para poder enfrentarlos. ¿Ok? Vamos a tener también aquí, de este lado, que la resiliencia no es ni una vacuna contra el sufrimiento, ni un estado adquirido e inmutable, sino un proceso, un camino que es preciso recorrer. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que la resiliencia es algo dinámico. Hay estudios que hablan de que hay factores inclusive genéticos que nos hacen más resilientes, pero también significa que podemos adquirirla, que es un proceso.
Entonces, la resiliencia no es una resistencia absoluta al daño. O sea, no significa que ser resiliente no implica que las cosas me lastimen, o no implica que esa vasija, si no la cuido, vuelva a romperse. ¿Ok? Es una actitud para evitar la situación conflictiva, tampoco. No significa que escape, que huya, que niegue. También vamos a tener que no es una cualidad inalterable de la persona, lo que les decía. Algunos podrán tener una predisposición a desarrollarla, pero no significa que en quien no la tiene no pueda desarrollarla, o que inclusive si no la alimentamos, no tenemos un proceso, esta se estanque o no crezca. Entonces vamos a tener que es esta capacidad de la persona para hacer frente a la adversidad, superarla y ser transformado positivamente por ella. Esta parte es importantísima, porque la transformación implica un aprendizaje. Hasta aquí, muchas veces ante las crisis, podemos preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Y es algo normal. Forma parte de estos mecanismos de defensa, de este shock que tenemos al principio cuando tenemos una situación que es difícil. Cuando tenemos a veces, por ejemplo, en el caso de los pacientes, el diagnóstico, cuando tenemos esta parte que rompe gran parte de nuestros planes, que no estaba integrado en todo esto y que tenemos que enfrentar. ¿Okay? Ante esto, va a haber una fase de estrés. Esto surge cuando la situación o lo que podemos observar de la situación, creemos que no tenemos los recursos necesarios como para enfrentarla. Comienza esta respuesta. Y ojo aquí, el estrés tampoco es malo per se, ¿no? El que podamos tener una respuesta de estrés, y lo verán ahorita en la gráfica, vamos a tener esta parte de acción que cambia esta situación calmada, que convierte esta parte del estrés. El primero es un eustrés, que ahí es la forma en que yo reacciono ante la situación, donde puedo concebir que tengo las herramientas, entonces puedo tener una respuesta rápida, puedo concentrarme, puedo ser funcional ante ello. Y eso diríamos que es un estrés positivo, porque me implica moverme y tener una respuesta. En la parte del distrés, que es lo que está acá abajito en la curvatura, vamos a tener entonces la parte de la frustración o inicio de inconfort, ¿ok? Lo que les decía, la situación puedo creer que sobrepasa mis herramientas que tengo en este momento. Entonces me concibo con una capacidad limitada, con un aprendizaje mínimo en ese momento, no sé qué puedo sacar de esto, que no sea más allá de dolor o sufrimiento, ¿ok? Nos vamos a bloquear en muchas ocasiones o vamos a buscar negarlo, vamos a buscar enfocarnos en otras cosas, pero no significa que se haya ido, ahí está. Y esto pues es mano amiga de la ansiedad también, ¿ok? Que es el miedo a ese futuro, a lo que pueda venir. Espero que aquí igual, si hay dudas, ya saben, por mensajito o levántenme la mano. Vamos a tener aquí, no sé si algunos de ustedes recuerden lo que pasó en esas Olimpiadas del 92 de Barcelona, pero justamente aquí tenemos un claro ejemplo de Derek Raymond, en el cual no elegimos lo que nos sucede, pero sí cómo responder a ello. Voy a dejar un poquito de compartir mi pantalla para poderles enseñar lo que sucede en esta parte con esta persona que estoy mencionando. Va a ser un videíto cortito que justamente nos hace referencia a toda esta dinámica de lo que es poder tener una respuesta ante las situaciones. ¿Ok? Si por ahí no se oye, si por ahí la dinámica un poquito de sonido cambia, me avisan para que puedan tener sonido. Espero yo que sí se escuche. Y vamos a comenzar entonces como con esta parte del video.
alcanzaron a ver todo el video, ¿verdad? Por ahí igual, en comentarios pueden irme mencionando qué es lo que sintieron al ver esta situación, qué es lo que pasó en este sentido de el video que acabo de mostrarles. Por ahí, Araceli Coria nos dice amor. Ok, así es. Vimos que en este caso, pues tuvo una lesión, ¿no? Principalmente en esta situación que era determinante para él o para un atleta, los Juegos Olímpicos, lo que representa. Sin embargo, aunque ya no iba a poder ganarla, decidió terminarla. Y muchos creyeron que cuando se acercó el padre era justamente como para hacer que desistiera, pero en realidad se acercó para apoyarlo, para que terminara esa meta que él había considerado como importante, que era justamente seguir en la carrera y terminarla aunque no fuera el primer lugar. Y lo cierto es que desgraciadamente Derek pues no volvió a correr. Sí fue una gran lesión que no le permitió pues seguir su sueño de seguir siendo un atleta de alto rendimiento. Pero él cuando lo entrevistan justamente menciona que no iba a dejar que la lesión le quitara esa oportunidad de decir que por lo menos llegó a la meta. Entonces, justamente por eso les mencionaba que a veces no vamos a elegir lo que nos pasa. Él no eligió lastimarse en ese momento. Sin embargo, pasó. Pero sí eligió la respuesta, que pudo ser abandonar la carrera, que hubiese sido también bueno. Era su salud, era incomodidad, había dolor y ya no iba a ganar o terminarla, que fue lo que realizó. Entonces, parte de la resiliencia justamente va a ser esta respuesta que vamos a tener, ¿ok? Ante un suceso en el ámbito de psicología y sobre todo de terapia cognitivo, vamos a tener elementos especiales o muy importantes, que va a ser la situación, que va a detonar un pensamiento, que va a estar ligado a una emoción y que va a estar ligado a una respuesta, que va a ser mi conducta. Entonces vamos a tener formas de responder ante ello. Por ejemplo, aquí que tenemos, cuando lo rechazamos, cuando estamos en esta fase de negación, vamos a verlo de manera negativa, vamos a negarnos, vamos a estar muy frustrados, muy enojados, y inclusive esto es parte de esas primeras etapas de duelo, ante algo que viene, ante algo que pierdo y que incluye mi salud o mi bienestar, ¿ok? Va a haber este bloqueo y forma parte de este proceso, pero también que vamos a tener que ir trabajando estas emociones para irlo aceptando. Pero ojo, aceptar no va a significar que me quede ahí estancado, porque si no voy a tener esta parte de aceptar y vivirlo a veces como un castigo, como una amenaza latente, y también nos va a generar mucha ansiedad y depresión. Y vamos a tener una fase, por ejemplo, de victimización. Ahí justamente, déjenme regresar porque a veces me adelanto un poquito, en esa cuestión cuando hablamos de victimizarnos, no significa que no duela lo que nos está pasando o que sea algo sencillo, que le quitemos ese valor, sino en la victimización lo que pasa realmente es que no vemos todos esos recursos, que nosotros mismos no podemos identificar lo que tenemos como redes de apoyo o inclusive en nuestra propia persona y nos sume justamente en este caos y en esta depresión, en donde no encuentro un sentido para qué seguir. ¿Ok? Entonces, en la parte de abajo, cuando se afronta y se trabaja en ello, vamos a tener un afrontamiento positivo. ¿Esto qué significa? No es que todo sea miel sobre hojuelas, que lo niegue tampoco, ¿no? Sino que voy a ver mi realidad, pero voy a también saber que tengo posibilidades para enfrentarme a ello, que tengo herramientas y si no las tengo, voy a trabajar en desarrollarlas. Vamos a tener una lucha. Entonces no somos víctimas. También soy alguien que puede hacer algo con esto. Me da un sentido y tengo un proceso entonces de adaptación y de resiliencia. Vamos ahora sí con la que sigue. Y aquí vamos a tener el proceso a nivel un poquito neuronal.
Es sorprendente y eso me encanta, porque realmente la forma en cómo pensamos cambia nuestra estructura, ¿no? Y por eso es que hago lo que hago, porque inclusive la terapia, y en ese cambio puede haber un cambio dentro de nuestra propia estructura. En esa parte vamos a tener aquí la resiliencia nuevamente como la capacidad para enfrentarse a las situaciones adversas de la vida, superarlas y salir fortalecido de ellas. A nivel neurobiológico, va a implicar la activación de varias vías neuronales y liberación de neuropéptidos, que son estas sustancias o neurotransmisores que se manejan, ¿ok? Que actúan simultáneamente en las regiones cerebrales relacionadas a la recompensa, en el núcleo accumbens que está por aquí, y en las regiones relacionadas al estrés, que es nuestra corteza prefrontal, ¿ok? El hipocampo y la amígdala, que es esta parte como que muy emocional, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí galanina, FNA y oxitocina, que es esta neurotransmisor de la felicidad. Entonces estos van a regular el cortisol que se desata cuando viene el estrés y van a hacer que ciertas áreas de nuestro cerebro, ¿no? Y se ha visto en los mapeos, se iluminen de una manera diferente. Entonces, el cerebro aprende y ese aprendizaje, esa forma de reconstruirse se le llama neuroplasticidad. Entonces, el cerebro también es resiliente. Por eso es que nosotros podemos ser resilientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Cambiar es reforzar al cerebro a disparar nuevas secuencias. El cerebro cambia porque es un reflejo del entorno, percibe, se adapta y responde a los estímulos internos y externos. La estructura neurológica del cerebro se configura según las experiencias vitales. Por eso tenemos los traumas complejos, pero también podemos trabajar sobre esos traumas porque tenemos esta neuroplasticidad. Si no, todo aquello que nos pasara en la infancia sería determinante. Y si bien nos estructura, no significa que totalmente esa infancia sea destino, porque por eso viene esta parte de resiliencia y neuroplasticidad, la capacidad de reaprendizaje y de poder sobrellevar esa parte de sufrimiento. Entonces aquí, ¿cómo puedo seguir adelante a pesar de los golpes de la vida? Y aquí vamos a hablar un poco de los pilares de la resiliencia. Hay muchos autores que van a manejar hasta 10, hasta 12, pero aquí les voy a presentar los principales, que son 7, ¿ok? Vamos a tener el autoconocimiento, la motivación, la regulación emocional, la capacidad de interacción, el humor, el compromiso y también la coherencia y responsabilidad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hasta aquí, igual si tienen dudas, vayan escribiéndolas. Si es necesario, levántenme su manita. En esta parte, el autoconocimiento justamente va a ser este ejercicio que podemos tener nosotros de introspección, es decir, ser capaces de observarnos y conocernos a nosotros mismos. Conocer, por ejemplo, esas áreas de luz, pero también esas áreas de sombras, nuestras capacidades, pero también en lo que necesitamos reforzar, pues esas áreas de oportunidad, saber lo que nos agrada, lo que no, nuestros límites, los valores que nos rigen. ¿Okay? ¿Qué vamos a tener también aquí? La motivación. La motivación también va a ser un elemento esencial para propiciar este sentido de vida, ¿ok? Les decía yo hace un momento una frase un poco de Víctor Frank, que quizás algunos también ya conocerán en algunas situaciones que hayan leído o cursos, ¿no? Que también tiene que ver con la logoterapia, que más bien es una filosofía, una forma de vivir y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Quien tiene un por qué o para qué va a encontrar un cómo, ¿ok? La importancia entonces de ser capaz de visualizarnos en proyectos, o lo que es lo mismo, pensar cómo quieres que sea tu vida a corto, mediano o largo plazo, aun cuando eso implique que haya cambios que estén fuera de esa estructura que no podamos controlar del todo o limitantes que tengamos. Esto es que tengamos una motivación para despertar día a día, aunque esa motivación para algunos sea muy pequeñita, va a ser algo que me va a inspirar a seguir y no necesariamente tiene que ser
que gane muchísimo dinero, que tenga el mejor trabajo del mundo. En ocasiones, aprender a valorar esas pequeñas cosas es esencial. Vamos a tener también aquí la regulación emocional, que va a ser esta capacidad para manejar nuestras emociones de forma apropiada, con estrategias de afrontamiento. ¿Esto qué significa? Las emociones no son buenas ni son malas, ¿ok? Son emociones como tal, no podemos evitar sentirlas, vienen en el paquete de ser humanos. Pero aquí la parte importante es qué hago con ellas. ¿Me las trago, no? Y espero hasta que explote y qué va a pasar con el que le toque que explote, que esté cerca, que me voy a sentir tal vez culpable. O, por otro lado, no puedo regularme completamente. Mi respuesta es demasiado grande ante una situación que quizás no lo ameritaba. Ahí implica trabajar desde esta parte de regulación, cómo las estoy viviendo, cuáles son las consecuencias de esas respuestas emocionales que estoy teniendo. Vamos a tener también la capacidad de interacción. Somos seres sociales. Aunque tengamos personalidades, a veces algunos que no seamos tan abiertos, otros que seamos muy sociales, ¿no? Otros que dicen por ahí parece periquito o donde se para hacia amigos. Todos somos seres sociales y necesitamos de esa interacción. Esa interacción es sana, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí como una habilidad esta parte de relacionarnos con otras personas a través de relaciones saludables, a través de relaciones donde pongamos límites, pero a través donde también tengamos esta responsabilidad afectiva. Esto que es ser consciente de lo que digo, ¿no? Y congruente con lo que hago y responder ante el resultado de esto. Esto supone comprender y aceptar cómo son los demás, esta parte empática, confiar también en alguien para compartir dudas o preocupaciones y desarrollar lo que les mencionaba, la empatía, ¿no? Y que vamos a tener también el humor es básico. Y para nosotros como mexicanos, pues nos encanta, dicen que nos reímos hasta de la muerte, ¿no? Aunque en realidad le tememos. Pero el humor va a ser un pilar básico para la resiliencia, ¿ok? Porque de alguna manera le cambia el foco a esa desgracia. No significa que no esté presente, pero de alguna manera nos permite enseñar a las personas que no todo acaba tras ocurrir una desgracia, sino que la vida sigue y que hay que vivirla, ¿ok? Vamos a tener también aquí el compromiso como un pilar y el compromiso primeramente ante nosotros, ante mi persona. No puede haber cambio ni crecimiento si una persona no es capaz de comprometerse consigo misma ni con un proyecto. Porque el compromiso pasa por responsabilizarse a hacer esta parte de nuestro propio proyecto. Nosotros somos nuestro principal proyecto. Si la vida para muchos puede ser lenta, para otros súper rápida, ¿no? Pero en algún momento sabemos que va a terminar. Entonces, esa parte de darle sentido a este proyecto, a esto que llamamos vida y a este compromiso que tengo conmigo. Y a veces nos cuesta demasiado o somos muy duros inclusive con nosotros mismos. La parte también de coherencia y responsabilidad. Les hablaba hace un momento también de esta parte de congruencia, ¿no? Entre el decir y el hacer, ¿no? Y inclusive lo que pienso en ello. La coherencia entonces basada en esta ética, en la moral, en mis valores, consiste en mantener en la vida un equilibrio entre lo que uno dice y lo que uno hace y ser responsable de sus actos, ¿ok? Yo no puedo decir que soy una persona muy compasiva y demás, si de repente conmigo mismo no puedo tener esa parte como de compasión y me exijo a tal punto de generarme demasiada ansiedad o me culpo por mi estado en este momento cuando hay ciertas circunstancias que no vamos a poder controlar del todo. Y por ejemplo, esto pasa mucho también con los pacientes con ELA. A veces surge esta sensación de culpa por lo que no hice, ¿no? Algo debí de haber hecho para estar de esta forma. Y si bien las investigaciones nos dicen que son múltiples los factores, ¿no? Genética, ambientación, radicales libres, diferentes circunstancias que se sumaron
y que de repente hicieron que yo sacara esta mala lotería, que me tocara, ¿ok? Pero esa culpa hay que trabajarla, porque en ese momento no nos sirve. Somos personas que siempre buscamos qué fue lo que pasó, pero a veces hay que preguntarse más allá de qué fue lo que pasó, qué puedo hacer el día de hoy. Entonces, vamos a continuar. El altruismo va a ser también algo muy vital e importante en todo este proceso. Cuando hemos vivido una tragedia, regularmente vamos a estar a la defensiva, porque obviamente duele, y ahí viene también la parte de sufrir o el sufrimiento. El dolor va a ser esta parte física y el sufrimiento va a ser esta concepción mental, con la cual podemos cargar por mucho más tiempo. ¿Okay? Pero cuando lo podemos trabajar y podemos retomar nuestra vida, sufrimos menos. Y a muchas personas les nace la necesidad de brindar ayuda porque saben justamente qué es el sufrimiento. Por eso es que les agradecemos mucho cuando algunos familiares, a pesar de que su paciente ya no está, se siguen conectando, siguen estando pendientes, porque forma parte de esto. Algunos otros dentro de su proceso, y es entendible, no querrán saberlo, no querrán acercarse, y eso es respetable. Pero también el altruismo va a ser una forma, un mecanismo de defensa para combatir ese dolor. Sentir que puedo hacer algo por alguien más que quizás no pude hacer cuando tuve a mi paciente o a mi familiar, pero que en este momento me da un sentido de vida. Pero una vez que he trabajado mi proceso de duelo, si no es demasiado complicado y tampoco sería sano. Vamos a tener también estos mecanismos de enfrentamiento que va a ser esta parte de búsqueda de alternativas. Esto es resolución de problemas. Esto es abrir mi abanico de posibilidades. ¿Cuáles son mis carencias? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿De qué manera puedo resolver esto que estoy enfrentando? El control emocional de lo que habíamos hablado, la expresión emocional abierta. ¿Esto qué significa? Muchas veces en terapia, y eso es en general, me dicen es que no sé qué es lo que siento. No, a veces no sabemos identificar cómo nos sentimos y de ahí nos vamos a las sensaciones. Hasta cuando nos damos cuenta que abajo del enojo, por ejemplo, había muchísima tristeza y me costaba. Y tal vez mi máscara justamente era eso, siempre estar de malas y no entendía por qué todo me molestaba. Y entonces la parte de expresión emocional va a ser esa identificación, va a ser conectar con eso que estoy sintiendo, que no va a ser sencillo, porque en muchas ocasiones duele. ¿Y qué es lo que mencionamos? No nos gusta, vamos a evitar lo que duele, aunque a veces sea necesario abrirlo para poderlo sanar. ¿Okay? La reevaluación positiva tiene que ver con esto. ¿Okay? Tiene que ver con esta identificación de lo que duele y la forma en que yo lo puedo reestructurar, la forma en que tiene sentido para mí. El sentido del humor de lo que hablábamos, los ritos también como procesos en esta parte de duelo, en esta parte de adaptación. Y hablo de duelo no solamente ante la pérdida, hablando de la partida física de alguien, sino ante todos los cambios, ¿no? Inclusive el diagnóstico ya comienza a ser un duelo. Cada cambio, el dejar mi empleo, el dejar inclusive de manejar o hacer algo que me gustaba o algún deporte es un duelo, porque es un cambio, ¿ok? Búsqueda de apoyo social y profesional también va a ser algo importante. El que de repente acudan a psicología o el que de repente acudan inclusive a psiquiatría no significa que no tengo la capacidad o que estoy loco o que no podré salir de esto solo. Significa que puedo tomar, y eso forma parte también de la resiliencia, el darme cuenta que necesito ayuda y soy capaz de pedirla. Y eso no me quita valor. ¿Ok? Aquí también vamos a tener una pequeña historia que les quiero compartir con esta preguntita que ahorita vamos a responder. Cualquier persona puede ser resiliente y vamos a tener aquí la historia de la zanahoria, el huevo y el café. No sé si ya la hayan escuchado, pero si no, la van a escuchar nuevamente o por primera vez. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener aquí? Había una vez una hija de un viejo hortelano
que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba salir adelante. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía, y eso le hacía resignarse y darse por vencida fácilmente. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra, mientras su hija esperaba impaciente, sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente colocó el café. Miró a su hija y le dijo, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba del dulce aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, papá? Él explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua y viento, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fuerza. Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías tal vez un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, te has vuelto dura y rígida, porque eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, pero tú reaccionas mejor y haces las cosas que a tu alrededor mejoren. Acabamos de ver entonces esta dinámica, ¿ok? Y por ahí también, si quieren ir anotando o poniendo sus comentarios de cómo se sintieron, ¿ok? Porque justamente la pregunta era si cualquier persona podría ser resiliente, y la verdad es que sí, ¿ok? Lo veíamos desde la parte del cerebro. Esta neuroplasticidad la tenemos todos. Inclusive en estas dinámicas difíciles, el cerebro puede reestructurarse. Hay desgraciadamente enfermedades que atacan directamente a partes del cerebro en donde la reestructuración ya no se puede del todo, pero teniendo herramientas, teniendo esta parte de atención multidisciplinaria, puede ser que el proceso sea más lento y esas neuronas que aún quedan funcionando puedan reestructurarse, porque esa es la neuroplasticidad, ¿ok? Es esa capacidad. Y en esta dinámica, con esta parte de historia, se dan cuenta, con estos 3 elementos que estuvieron bajo la misma situación, la forma de la respuesta. Entonces, ser un huevo o una zanahoria no nos ayuda para seguir adelante. Pero si nos sentimos identificados con algunos de ellos, quizás sea un momento para reflexionar un poco. Estoy molesto con la situación, esa parte de enojo me duele tanto que abajo está ese dolor y me lo trago, ¿no? O soy capaz de compartirlo. O me siento que la vida completamente me ha revolcado, ¿no? Y tan tirado que no puedo levantarme, que muchas veces me cuesta trabajo poder despertarme y que hay momentos en los que quisiera no hacerlo. O a pesar de todo eso,
puedo tener esta capacidad de ver todavía las cosas positivas de lo que vale la pena en mi persona, de lo que vale la pena en mi contexto. Entonces, ¿cómo nos hemos construido de esta manera y qué sentido tiene nuestra vida? Será esta parte del aprendizaje que tiene cada uno de los obstáculos o los estresores que enfrentemos. ¿Ok? Y no se preocupen, ya casi terminamos porque digo, yo podría estar hablando un buen rato de todo esto, pero pues también el momento es de que los pueda escuchar, así que ya casi vamos como para eso. Entonces, para desarrollar la resiliencia, ¿con qué cuento? Por un lado, vamos a tener lo que tengo, que van a ser estas habilidades, conocimientos, experiencias, contactos, inclusive recursos varios, económicos, instrumentales, ¿no? Emocionales, personales, y lo que voy a necesitar, ¿no? De todo eso, ¿qué me sirve para enfrentarme a esta situación? ¿Qué podemos dejar como reserva para ciertos momentos y qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que construir? ¿Qué tenemos que trabajar en nosotros? ¿O qué necesitamos expresar o pedir de los otros? Entonces, en esta dinámica, descubriendo esta parte de fortalezas, quisiera por ahí igual pueden abrir su micrófono o inclusive también levantar como su manita para justamente decir, por ejemplo, si se sienten cómodos, contarnos algo de lo que se sientan orgullosos. Y actualmente, ¿qué es un motivo para ustedes para continuar? ¿Cuál es tu motivo para continuar? Señora Araceli, ¿quiere compartirnos? Sí, de hecho, mi esposo es el que quiere mandar un mensaje. Sí, gracias. Permíteme un segundo. Sí. ¿Qué digo? Creo que mejor lo vamos a escribir. Sí, no se preocupe. No hay mayor problema. La vida. A ver, ya puedo hablar. La vida es igual. Ya habló. Ya voy a hablar. A ver, lo leo, ya terminó, ustedes me indican. Ok. Comentó que la vida es ideal. Es lógico, no puedo hablar. Si lo de siempre puede hablar. Pues ahorita está hablando. Ok. Y que está aprendiendo. Ok, gracias. También para Sofía Vargas, que también nos comenta que estaba en modo zanahoria, pero un poco se va aromatizando por la pérdida de su papá. Lamento mucho su pérdida y en lo que podamos ayudarle, y es un proceso, ¿ok? Pero no está solo. Y Araceli, yo creo que he pasado por las tres situaciones, todos, la mayoría, créanme que lo hemos vivido. Y muchas gracias por esta parte del comentario, comentar que la vida es ideal y que está aprendiendo a seguir adelante. Ok, así es. Una vez un paciente en consulta me decía, no, cuando le diagnosticaron la ELA, él me decía, es que ya sé cuál es el final del libro, no, ya sé que mi vida va a terminar de esto, pero yo le decía, la parte importante de un libro no es que nos saltemos al capítulo final, sino disfrutarlo, lo que está intermedio. Y eso también es muy importante. Eso es lo que nos deja ese sabor de que nos agradó esa lectura. Entonces, la vida, todos nosotros en algún momento tendremos que partir. A veces no sabemos la mayoría,
ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Por eso es importante que esos días que forman parte de esas páginas valgan la pena. Voy a continuar en esa parte. Muchas gracias a los que participaron. Y vamos a tener, ya casi para terminar, esta evaluación de la capacidad de ser resiliente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer? Esta parte de estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Esta parte también de conocerme, de autoconocimiento, de estar seguro de que saldrán bien con las herramientas que tengo, o si tengo que trabajar más en algunos aspectos, pues bueno, la parte de responsabilidad también será hacerlo, o apegarme a ciertas situaciones o tratamientos inclusive, ¿no? Cuando hablamos de la enfermedad, ser constante en mis revisiones, que aunque no hay una cura, no significa que no pueda ayudarme con los síntomas, o no significa que el cuidarme no me ayude a que mi cuerpo esté de mejor forma para enfrentar todo el proceso de la enfermedad. ¿Ok? En estas habilidades lo que podemos hablar de las cosas que nos asustan, nos inquietan, ¿no? Buscar la manera de resolverlos. Esto es acercándose con las personas que puedan formar parte de mi núcleo. También acercarnos, por ejemplo, a las asociaciones, a los especialistas, buscar esta ayuda. El apoyo externo, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Personas que me ayudan, personas en quien confío y que me quieren incondicionalmente. Y finalmente la fortaleza interna, ¿no? Yo soy una persona por la que otros sienten aprecio. Yo soy respetuoso de mí mismo, ¿no? ¿Yo quién soy? Muchas veces cuando preguntamos esto, a veces nos vamos por el tener, ¿no? Yo soy la persona que tiene tal casa, o que tiene estos títulos, o que tiene esto. Pero a veces nos cuesta trabajo identificarnos dentro de nosotros mismos. ¿Yo quién soy? ¿De qué manera me vivo? ¿De qué manera me percibo a mí mismo? Porque cuando la enfermedad me quita esta capacidad tal vez de salir y hacer un trabajo, ese título o esa parte del carro dejan de tener valor y me quedo con mis pensamientos, me quedo con lo que yo tengo adentro. ¿Ok? Entonces, ese es un ejercicio que espero más adelante puedan ustedes realizarlo en compañía de nosotros, si ustedes quieren, de una manera de introspección también, pero que puedan llevarse algo de todo esto. Y bueno, vamos a dejar de compartir. Esa sería la parte importante de esta dinámica, de esta charla, el que ustedes puedan identificarse, el que ustedes puedan ver con esta parte de la resiliencia, ¿ok? Y para cerrar, nada más sería con esta frase de Víctor Frank, de que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído, ¿ok? Ahora sí, abro panel para ustedes, para escucharlos, para saber preguntas, comentarios o alguna duda que tuvieran. ¿Nada? ¿Fue muy clara en todo? No me digan. Digo, qué bueno si así fue. Creo que sí. No tenemos nada tampoco en Facebook, ¿verdad, Jackie? Creo que no, ¿O, Leti, déjame checar. o quién está en Permíteme. Facebook? Porque yo no veo Sí, aquí. yo. Permíteme. Gracias. Mm, Pues te dan las gracias por la charla, eh, gracias por el apoyo, pero ninguna pregunta, Leti. Ok. Bueno, espero que sea porque todo ha quedado muy claro, porque se han llevado cositas ahorita dentro del ejemplo, dentro del video, si lo conocían o no, para reflexionar en casita, para que se acerquen. Hablar de estos temas siempre es algo que en ocasiones impacta, ¿ok? Cuando lo vemos desde esta parte cognitiva decimos, ah, sí, ser resiliente, ¿no? Aprender de los problemas. Pero cuando estamos ahí, marca muchas situaciones y muchas cosas.
¿ok? Entonces, en esa dinámica, ustedes siéntanse en la confianza de contactarnos después si hay dudas. Si algo ahorita también no se sienten cómodos expresándolo en foro, no hay mayor problema. Los contactos de nosotras, de la asociación, están ahí en la página para que puedan contactarnos y platicarnos más a fondo, o si requieran algún tipo de apoyo, también estamos para servirles. De mi parte, ha sido todo. Muchas gracias. Y igualmente espero su participación para más temas más adelante, para saber qué les agradaría, para que ustedes participen más en esto. ¿Ok? Cuídense mucho, que tengan excelente día y muchas gracias a todos ustedes.